Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Sabemos que al estar en este lugar tu Espíritu Santo se hace presente, y es por eso, Señor, que esta noche estamos reunidos, Señor, porque nosotros en nuestro corazón creemos que tú vives. Señor, ha llegado un momento precioso en donde nosotros no te vamos a hablar a ti, nosotros no te vamos a expresar, Señor, sino que tú nos hablas a través de tu palabra. Como ministro tuyo pido, Señor, que tú me ayudes a exponer esta palabra conforme a tu voluntad. No sean mis ideas, Señor, sino que lo que tu palabra dice, Señor. Alinea mi corazón, mi mente y mis labios con tu corazón, y que esta palabra sea dada conforme a tu voluntad. Y toda la honra y toda la gloria te la damos a ti. Amén y amén. Puede tomar asiento. Todos hablan de Jesús, todo mundo. Algunos dicen que no existe, otros dicen que sí existe, al igual que cuando les preguntaron a los discípulos ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y claro, ellos dieron sus respuestas, diferentes respuestas. Y hoy en día, si usted sale a la calle y les pregunta a la gente ¿quién dices tú que es Jesús? Algunos dicen Jesús es un personaje que está en la historia nada más. Otros dicen que no existió. Otros dicen que sí existió, pero era un hombre igual que nosotros. Todos hablan de Jesús. Y ya esto es hablando en el mundo. Venimos hablando ya de las religiones. Algunos dicen que Jesús necesita ayuda. Otros dicen que hay que hacer esto para luego llegar a Jesús. Y hay diferentes creencias acerca de Jesús. Nosotros, como hijos de Dios que hemos aceptado el Evangelio, sabemos, el apóstol Pablo dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, cada quien tiene un concepto diferente de Jesús. Aún dentro de la iglesia, algunos creen que Jesús es aburrido, otros creen que Jesús es enojado, otros creen que Jesús era un señor. Yo no sé qué es el concepto que usted tiene de Jesús, pero yo veo ahí en el Evangelio cuando los niños venían a Jesús, y eso me da a mí a entender que Jesús es el gozoso de gozosos. Y algunos no quieren aceptar esto. Ahora, seamos honestos, ¿qué niño quiere correr a un viejo enojado, amargado? Yo tampoco quiero ir. Pero Jesús es la esencia del gozo. El gozo proviene de Él. Por eso es que los niños querían correr a Él, querían estar con Él. Y los discípulos, al igual que Valentín, no, déjenlo, Jesús no lo toquen. Jesús le dice, hey, déjenlo. Yo los hice a ellos, y así como son, así yo los hice. Por lo tanto, déjenlos que vengan a mí. Y Jesús atendía a los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús es un hombre gozoso, es un hombre feliz. Este es el concepto que yo tengo de Jesús. Usted tendrá su concepto diferente. Cada quien pone a Jesús en un concepto de acuerdo a lo que uno cree. Ahora, vamos a ver lo que dice Juan aquí. Juan escribe, amén, y
Y tuvo muchas controversias al escribir Juan esto, porque los filósofos, los griegos, también usaban la palabra logos, y ellos tenían Juan tuvo mucho problema con ellos. Pero Juan escribe y dice: en el principio era el verbo, y la palabra verbo quiere decir la palabra logos o la esencia. En el principio era el verbo. Y aquí vamos a ver aquellos que dicen que Jesús era un profeta. Otros dicen que Jesús fue creado por Dios. Pero Juan dice: en el principio era el verbo. Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y la Biblia nos enseña claramente de que antes que el mundo existiera, Él ya existía. No es como algunos creen después de que fue formado, que fue enviado, y no es cierto. En Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice. El Padre no estaba solo. Algunos creen que eran ángeles. Un ángel no puede crear, porque los ángeles fueron creados por Dios. Un ángel no puede crear. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban con el Padre cuando decía: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Estaba el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, Jesús es Dios. Era el verbo, dice aquí la Biblia. Y claro, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener seguro este concepto, porque hoy muchos tienen concepto diferente. Por ejemplo, a mí me enseñaron esto. A mí me enseñaron que para llegar a Jesús tendríamos que pasar por muchas personas. Y le cuento una historia de un niño. Le pregunta, era un niño que era bien inteligente, y hace una pregunta a su mamá y le dice: mamá, le dice, ¿el padre es pecador? Dice: sí, hijo, es pecador, es ser humano. Dice: ok. ¿El obispo es pecador? Sí, hijo, es pecador. ¿El papa es pecador? Sí, es pecador. Entonces el niño dijo: para ahorrarme todo eso, mejor voy directo a Jesús, amén. Entonces, y nosotros, eso es lo que hacemos, porque Jesús no necesita a nadie más. Jesús pagó el precio, y por eso a Él venimos nosotros directamente para entrar delante del Padre, amén. En el principio era el verbo. Amén. La palabra, la esencia, Dios era. Y hay un proverbio, se le conoce el proverbio mesiánico. Vean lo que dice el Proverbio capítulo 8. Cuando usted lee este proverbio, acuérdese que está hablando de Jesús. Se le conoce el proverbio mesiánico. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Vamos a leer. Vean lo que dice. Está hablando de Jesús. Proverbios 8, 27. ¿Lo tienen? Dice: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Oiga, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo. Jesús, yo estaba ahí, yo estaba con él ordenando todo. No había nada todavía, no había sido creado ni aún el universo, pero Jesús ya existía, amén. Por lo tanto, Jesús no es algún profeta, como unos creen. Otros creen que Jesús necesita ayuda. Yo estoy seguro y estoy convencido que Jesús es Dios, y Él no necesita ayuda de ningún ser humano, amén. Entonces ahí dice, Juan dice: en el principio era el verbo. Usted en el capítulo 8 de Proverbios es el proverbio mesiánico. Cuando usted lea eso se da cuenta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y luego la siguiente frase dice: el verbo era con Dios. El verbo estaba hablando con Dios. Estaban hablando cara a cara. Jesús estaba hablando con el Padre. Luego dice la siguiente frase: y el verbo era Dios. La misma esencia. La misma esencia. Son uno. ¿Se acuerda que le dice a los apóstoles cuando estaba orando al Padre? Le dice: la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno.
No hay duda de que Jesús es Dios. ¿Cuál es su concepto usted acerca de Jesús? Es Dios. Entonces, aquí vamos, como dije, algunos no le dan crédito a Jesús. Dicen, Jesús no es Dios. Hace poco me llegan siempre a visitar a mí, pero el problema es que cuando yo les hablo ya no me quieren escuchar, pero siempre me llegan a visitar los domingos. Y yo no tengo ningún problema de recibir a nadie en mi casa. Si usted quiere llegar, también lo recibo. Ellos dicen, primero te dan algunos versos, le digo. Ahí está, ¿tienes una Biblia? Sí tengo, le digo. Bueno, mi Biblia dice en tal verso. Y siempre les hablo de Jesús. Dice, no, pero tenemos este. No, pero es que yo creo en la Biblia, que le doy crédito a la Biblia y no a este libro. Entonces, no les gusta. Pero usted y yo tenemos que leer la palabra del Señor. Y no hay que hacer controversia, simplemente, ¿qué tú opinas de este verso? Por ejemplo, yo les pongo ese Juan 1:1. ¿Qué tú opinas de ese verso? Y como que no encuentran qué hacer, y dice, como que se les fue la hora y se van. Pero le digo, cualquiera que llegue a mi casa, yo lo recibo. Son bienvenidos en mi casa. Y hablemos de la palabra, hablemos de la palabra. Y estoy seguro que con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede responder a las preguntas de cualquier ser humano. Amén. Porque Jesús es Dios y a Él damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Le puede dar un fuerte ofrenda de palmas. Amén. Gloria a Dios. Versículo 2 dice, este era el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Oiga, todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que existe no hubiese sido hecho si no fuera por Él. Usted está aquí porque Él lo ha permitido. Usted vive y yo vivo porque Él vive. Amén. Si Él no existiera, no existiríamos nosotros. Por eso el concepto de aquellos que dicen que Jesús no existe, si usted existe por Él, ¿cómo me puede decir a mí? Y Él no existe. Si tú existes por Él. Entonces ahí dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo también nos da un versículo acerca de eso. Vamos a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es primera de Timoteo, perdón. Ahí adelante está, ahí Tesalonicenses, luego está Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo 3:14. ¿Lo tienen? Dice, esto te escribo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, oiga, lo que dice el apóstol Pablo, no hay duda, no se puede discutir, no puedes dialogar sobre este misterio. Esto es así y no se puede discutir. Luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí va a dar 6 verdades, declaraciones acerca de Jesús. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. 6 declaraciones que da el apóstol Pablo que dice, no tienen que discutir sobre esto, esto es así y así es. Ahora, si usted y yo creemos en la palabra del Señor, esto es indiscutible acerca de Jesús. Todo aquel que confiesa que Jesús es su Salvador, tenemos que creer estas 6 verdades que el apóstol Pablo da. Son indiscutibles, no podemos dialogar acerca de esto ni discutir, porque esto es así. Y dice, Él murió, pero también resucitó. Ahora, hablando con personas y de otras creencias, aquellos que no creen a Dios, dicen, no creemos en Jesús, pero lo chistoso es este. This is the funny part. This is the funny part. Porque yo soy muy observo mucho y a veces veo
Número uno, a veces traen una cruz aquí. Oiga bien, a veces traen una cruz. Si no tienen la cruz, yo les digo, ¿qué haces tú en Navidad? Dice, pues descanso, comparto con mi familia. Hay muchas pruebas. Yo a veces les pregunto, ¿tú alguna vez has entrado a una iglesia? Y me dicen que sí. O sea, hay muchas pruebas de cómo tú ves que aún aquellos que no creen en Dios, ahí tienen. Si yo no creo en Dios, ¿para qué voy a cargar una cruz? ¿Qué significa la cruz? La cruz es el símbolo del cristianismo. En cualquier lugar usted levanta una cruz, usted está diciendo que es cristiano. Entonces, cuando ellos dicen, oye, Jesús no existe, Dios no existe, pero ahí traes una cruz, o tú te detienes en Navidad, aunque algunos dicen que la Navidad es pagana, cada quien cree, pero yo estoy seguro, la razón principal de que se celebra la Navidad es porque un día nació un Salvador. Amén. Un día nació el Salvador, sea en Navidad o sea lo que sea, pero Él nació. Entonces, todos creen y todos están seguros que nació. Ahora, por ejemplo, hay unos que dije tienen diferentes conceptos de Jesús. Algunos creen que Jesús se quedó ahí como niño. Por eso es que en estas fechas ustedes nacimientos por aquí, nacimientos por allá. Unos creen que Jesús es niño todavía. Otros creen que Jesús es morenito. Y todos tienen diferentes conceptos acerca de Jesús. Y yo no tengo nada en contra, como les digo, solo voy a enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Entonces, todos ellos tienen diferentes creencias acerca de Jesús. Aún aquellos que no creen, todavía tienen concepto de Jesús. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo y los requisitos de una esperanza que él da. Ahora sí vamos ahí en Tesalonicenses, es un poquito atrás nada más. Ahí está, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es una respuesta que el apóstol Pablo les contesta a los de la iglesia de Tesalónica. Ellos le hacen una pregunta porque ellos habían aceptado a Jesús y algunos hermanos se murieron. Y entonces ellos le preguntan al apóstol Pablo, ¿qué va a suceder con los que murieron? Porque ellos estaban preguntando, ¿qué va a suceder? Se murió mi hermano, se murió mi papá, se murió. ¿Qué va a suceder con ellos? El apóstol Pablo les contesta aquí, a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primero les dice, está bien que lloren, que se pongan tristes, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Eso les dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 13. El versículo 14 es el requisito de la esperanza que habla en el versículo 13. Y vamos a ver los requisitos para que usted pueda tener esta esperanza. Si usted no cumple con estos tres requisitos, usted no puede tener esta esperanza que habla en el versículo 13. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Yo creo que Jesús murió. La mayoría creen que Jesús murió. Porque eso tienen un nacimiento. ¿Y por qué creen que Jesús existió? O sea, sí creen. Todos creen que Jesús murió. Yo creo que sí, Jesús murió. Todas las religiones tienen un líder que murió también. Y todos tienen un líder que un día murió. Viene el segundo requisito. Ahora, si crees que Jesús murió, dice, y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Amén. Pregúntale a los otros, ¿su líder resucitó? Ahí usted se da cuenta cómo se van excluyendo. Todos creen que tienen un líder, todos creen que murieron, pero ya no todos pueden decir mi líder resucitó, pero el mío sí resucitó y él vive en esta tarde. Amén. Requisito número 1 para tener esa esperanza: uno es que Jesús murió. Número 2, que Jesús resucitó. Entonces el apóstol Pablo dice, tenemos esa esperanza. Ahí dice, porque si creemos, o sea, lo que está diciendo, porque sí creemos, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Por eso es que tenemos esa esperanza. Todos ahí se quedaron en el primero, todos murieron, pero lo que sucedió es que ellos sí se quedaron en la tumba, pero Jesús sí resucitó y la tumba está vacía. Amén. El apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, Cornelio viene y se inclina delante de él y le dice, y levántate, le dice, ¿cómo me vas a postrar a mí? ¿Cómo te vas a postrar delante de mí? Yo no soy Dios, le dice el apóstol Pedro.
Y lo interesante es, estando vivo el apóstol Pedro, no quiso que le adoraran. Y dice la Biblia que tenía el poder, Dios le dio el poder. Cuando él sanaba con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Él pasaba y los enfermos se estaban sanando. Él no quiso que lo adoraran. Hoy, mucha gente adora una imagen del apóstol Pedro. Juan, cuando llega ahí en Apocalipsis, dice que él se postró delante del ángel. Y el ángel le dijo: levántate, porque yo no soy digno de alabanza. El único digno de alabanza es el Cordero que fue inmolado. Él es el único digno de alabanza. Él es el único que nosotros tenemos que adorar. Luego dice, y ahí viene el tercero, dice: así que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tenemos esta esperanza nosotros porque creemos que Jesús murió, Él resucitó y creemos que Él va a regresar. Por eso es que tenemos esta esperanza. ¿Usted cree que Jesús murió, resucitó y va a regresar pronto? Puede tener esa esperanza que dice el apóstol Pablo, que un día vamos a estar con aquellos que han muerto en Jesús. Amén. Démosle una ofrenda de palma a nuestro Dios porque Él vive. Amén. Entonces ahí vemos cómo se van excluyendo aquellos conceptos equivocados que dicen que Jesús no es cierto, que dicen que Jesús necesita ayuda, que hay que adorar otras imágenes, otros líderes. Pero aquí la misma Biblia excluye, poco a poco se van excluyendo. Ahí esto es un pasaje que tú le puedes enseñar a aquellos que dicen: no, pero esto y esto. Bueno, ¿qué me dices tú de esto? No tienen pruebas de que un líder resucitó. De todas las religiones, ninguno ha resucitado. Solo Jesús ha resucitado de la muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos esa esperanza que un día Él va a regresar por nosotros y estamos esperando su venida. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar aquí con Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo también a Primera de los Corintios capítulo 6. Capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Ocho, 6. Aleluya. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y por nosotros somos para Él, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios y un solo Jesucristo. Le dice a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Usted no necesita nada más, solo a Jesús. Usted quiere heredar la vida eterna, solo tiene que aceptar a Jesús. Eso es todo lo que se necesita. El requisito para heredar la vida eterna es Jesús. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo lo declara y lo dice de esa manera. Y también ahí adelante más está Tesalonicenses otra vez, son pasajes. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer ya para movernos al siguiente punto. Primera de Tesalonicenses, Colosenses, perdón, ahí están cerca, ¿no? Son las mismas cartas del apóstol Pablo también. Colosenses 1, 16. Gloria a Dios. Colosenses 1, 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Si todo fue creado por Él y para Él,
¿qué usted le ofrecería a Él? A veces, como humanos cometemos errores, ¿verdad? Decimos, este es mío. Nuestro ego, humanamente hablando, este es mío. Pero la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Por ejemplo, me gusta lo que dice David ahí en el Salmo 150, que él hace un llamado universal. Es un llamado universal. Él no dice de qué raza, ni qué color, ni qué religión. Él no dice nada, porque él entiende y comprende de que todo fue creado por Él y para Él. Y dice, todo el que respira, alabe a Jehová. Es un llamado universal que Él hace. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice a los colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Cuando venimos al culto, usted no trae ningún sacrificio, usted no trae nada. Lo único que la expresión que usamos es que la ofrenda es parte de la adoración, y es cierto, es la única prueba física que le damos. Y después de eso usted puede expresarle sus cantos, puede expresarle su gratitud. Y número uno, pues podemos usar nuestras manos para aplaudirle a Él, podemos decir gloria a Dios y aleluya, tú eres bueno. Eso es todo lo que vamos a hacer en este lugar, porque no traemos ningún sacrificio que ofrecerle a Él, solamente nuestro corazón y nuestro cuerpo para darle honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Estos son puntos bien claves acerca de la existencia de Jesús, y nos damos cuenta de que Él, en el principio, antes de la creación del universo, de todo lo que existiera, Él era Dios. Él es Dios. Amén. Entonces el versículo 4 ahí en Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. La vida no solo está hablando de la vida física, ni tampoco la espiritual, está hablando de las dos. Por ejemplo, ahí en Juan 10:10 dice de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Si vamos a Eclesiastés, Salomón dice que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, la vida no tiene sentido si no tenemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que le da sentido a la vida. Por eso es que la vida, en Él está la vida. Dice, Eclesiastés lo pone de esta manera porque él vivió todo lo que quiso tener, pero al final dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida consiste en tener a Jesús. No dice, a través de Él está la vida, sino que dice, en Él está la vida. Por eso es que Él dice también de que, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la vida. La muerte no pudo con Él. No pudo la muerte con Él. Por lo tanto, usted y yo tenemos que creer a Jesús para tener esa esperanza que un día va a regresar con nosotros. Y no solo vamos a vivir aquí esa vida plena que habla la Biblia, sino también vamos a vivir por toda la eternidad con Jesús, a gozar de la vida eterna. Amén. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dijo el apóstol Pablo a los Corintios, dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Jesús, de acuerdo a la Biblia, no tenemos vida, porque Él es la vida. Y no tener a Jesús es estar separado en las tinieblas, estar muerto para Dios. Pero si tenemos a Jesús, tenemos la vida eterna. Entonces ahí Él dice, en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está un poco confuso esto porque en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De qué está hablando aquí Juan? Y aquí vamos a ver, porque también los filósofos usan esta palabra logos, ellos lo usan en la filosofía. Pero ahora vamos a ver cómo es diferente a lo que dice Juan, porque Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando está hablando aquí, usted se acuerda de que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es lo que te hace la palabra a ti y a mí? Nos hace personas sabias. Entonces,
Aleluya. Toda la sabiduría proviene de Dios. Toda la inteligencia proviene de Dios. Todo conocimiento proviene de Dios. La madre de las ciencias es la teología, el estudio acerca de Dios. Usted quizás no va a estudiar psicología, no va a estudiar antropología y todas las ciencias que existen, pero si usted estudia teología, usted está estudiando el mayor, que es lo que proviene de Dios. La teología es la madre de las ciencias y por eso es que Juan dice ahí, de él proviene en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De acuerdo a la Biblia, el hombre que no tiene a Jesús anda en tinieblas. Un hombre sin Jesús anda en tinieblas. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesús, nosotros hoy ya no andamos en tinieblas, sino que tenemos esa luz que se llama Jesús. Y Él alumbra nuestras vidas y alumbra en todo lugar. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 2. Vamos a ver Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 y versículo 6. Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría. ¿Usted quiere ser una persona sabia? ¿Quiénes quieren ser sabios? Aleluya. Ok, conocimiento y sabiduría es muy diferente. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero son tontos. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero son tontos. Porque conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Aleluya. Conocimiento es cuando usted estudia, por ejemplo, nosotros que estudiamos, hemos ido a la escuela, tenemos conocimiento de matemática, del idioma español, de ciencias naturales, a estudios sociales, y uno tiene conocimiento, algunos computadoras tienen conocimientos. Y aún tengo amigos que son universitarios, pero hacen cosas, ofenden a personas, insultan, hablan malas palabras, entonces no son personas sabias, son personas necias, tontas, dice la Biblia. Entonces, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. ¿De dónde viene la sabiduría? Entonces, de acuerdo al mundo, una persona sabia es el que tiene mucho conocimiento. Pero de acuerdo a la Biblia, una persona sabia es el que tiene a Jesús. Amén. Usted tiene a Jesús, es una persona sabia, porque de Él viene la sabiduría. Dice ahí en el versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Está hablando ahí en el capítulo 1, versículo 2, usted para tener a Jesús, para tener conocimiento tiene que tener a Jesús. ¿Se acuerda del capítulo 8 de Proverbios que leímos? Es un proverbio mesiánico y usted puede adquirir sabiduría en la palabra del Señor. Y ahí el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo proviene de Dios. Usted puede decir, no necesito. Claro que sí necesitamos de Dios. Sin Él no tuviéramos lo que tenemos hoy en día. Entonces, puede usted tener conocimiento de todo lo que existe en esta tierra, todas las ciencias. Si no tiene a Jesús, puede ser una persona necia, una persona tonta, una persona contumaz. Eso es lo que dice la Biblia acerca de las personas que no tienen sabiduría. El temor a Jehová, el principio de la sabiduría, el principio nada más. O si usted no teme a Dios, no tenemos a Jesús, lo siento, pero somos tontos. Yo no quiero ser tonto, quiero ser una persona sabia. Por lo tanto, el primer requisito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted tiene a Jesús, gócese porque usted es una persona sabia. ¿Ven? Gloria a Dios. Y si no lo fuera, hoy puede ser esa noche que usted puede entregar su vida a Jesús y puede ser una persona sabia. Aleluya.
Hay personas con mucho conocimiento, pero no son sabios, honestamente. Y usted los ha visto. Por ejemplo, Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama. ¿Cómo? Yo siempre me pregunté, ¿cómo? ¿Dónde estará la sabiduría? Y yo no podía interpretar este verso, pero estudié y me di cuenta. Hay un borrachito ahí. Sé sabio, no consumas alcohol. Hay un drogadicto ahí. Sé sabio, no consumas drogas. Eso es lo que quiere decir Proverbio cuando la sabiduría clama en las calles. Te das cuenta de los errores que suceden. Sé sabio, no cometas esos errores. Por eso es que Proverbio dice, clama en las calles. Dije, ¿dónde estará? Andaba buscando a otra hora y nunca lo encontraba. Entendí que era cuando tú ves que sucede algo allá afuera, no lo hagas, sea una persona sabia. La sabiduría clama en las calles. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Sé sabio. Eso quiere decir Proverbios. La sabiduría clama en las calles. Y usted se da cuenta que ahí hemos ido a evangelizar. ¿Y quiénes son los que nos encontramos? Son personas de universidad, son personas que han tenido una profesión, pero están ahí. Y hay personas que somos ignorantes en muchas cosas, pero hoy estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Gloria a Dios. Entonces, si todo proviene de Él, y si entendemos que Jesús y el Padre son el mismo, tienen una esencia, puedo entender lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Él tiene la autoridad de dar y la autoridad de quitar. Pero Job nos enseña, ya sea que nos dé o nos quite, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso es lo que dijo Job. Gloria a Dios. Versículo 5 ahí en Juan, vamos a... Es un sermón expositorio, no dije expositivo, no dije al principio, pero es porque estamos exponiendo el verso. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz prevalece en las tinieblas. Tengo mi tesis y lo que yo creo lo defiendo porque yo lo creo, porque creo lo defiendo. Desde la generación, desde que Adán y Eva, de acuerdo a la Biblia, el enemigo nunca ha podido contra Dios. Las tinieblas nunca ha podido contra la luz. Dios hasta ahora no ha perdido ninguna batalla y no va a perder ninguna batalla. Por lo tanto, yo creo, y como les digo, esta es mi tesis, lo que yo creo, mi defensa. No coincido con aquellos que dicen que mi generación fue la mejor del Evangelio. No coincido con aquellos que dicen, oh, en el tiempo de aquellos fue lo mejor. Número uno, porque la Biblia no lo enseña. Por ejemplo, yo, si me preguntaras a mí cuál fue la mejor generación del Evangelio, yo te diría, por ejemplo, la generación de los jueces. Por ejemplo, Sansón, Gedeón, o puedo hablar de Moisés, puedo hablar de Josué, puedo hablar de Caleb, imagínense, que marcó la historia. Puedo hablar de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, puedo hablar de Martín Lutero. Ahora, ¿qué se ha hecho en su generación usted que ha impactado la iglesia? Si su generación es la mejor, dígame, algo tuvo que haber sucedido. Gloria a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque yo no coincido, porque la Biblia me enseña de que Jesús, Dios, es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será siendo el mismo por toda la eternidad. Por lo tanto, aquel Dios que hizo milagros en el tiempo de Moisés, de los jueces, de todo el Antiguo Testamento, fue el mismo que estaba con los apóstoles y es el mismo que está aquí en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Porque la Biblia, yo he analizado la Biblia y no dice en ninguna parte que hay una generación que diga, esta es la mejor. Yo creo que si nosotros, lo que ha sucedido es esto, y yo porque lo he estudiado, es que en aquellos tiempos hubieron hombres que se consagraron. Hoy, porque el libertinaje ha entrado dentro de la iglesia y no hay tanta consagración, pero siempre va a haber un remanente fiel para Dios. Si no, nadie se salvaría. Yo estoy seguro que va a haber un remanente fiel y quiero ser yo parte de ese remanente. Entonces, ahí dice de que es el mismo. No cambia, Dios no cambia, nosotros cambiamos. Pero Dios es el mismo. Por lo tanto, aquellos
que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, hoy puede inspirarlo a hacer muchas cosas para Dios. No subestimemos el poder del Espíritu Santo, porque Él no ha cambiado y nunca cambiará. Este mismo poder puede habitar en nosotros, pero dependerá nuestra búsqueda, nuestra consagración con el Señor. Eso es bien importante, que nosotros veamos la Biblia, que en todo tiempo ha sido el mismo Dios. Antes de que fuese formado todo, era Dios, es Dios, y al final es el mismo Dios. En ningún tiempo ha cambiado. Nosotros tenemos el concepto que cambió. La Biblia nos enseña que Dios ha cambiado y nunca va a cambiar. Dice que Él vendrá con todos los santos, que aquellos que han recibido a Jesús, a venir a reinar en esta tierra, y delante de Él toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En todo el tiempo nadie, ningún tiempo, aunque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, que no hubo palabra, pero Dios siempre existió. Ahí está la historia. Entonces Dios siempre ha existido, siempre ha estado, y nadie ha podido en contra de Dios. Por eso es que ahí dice que las tinieblas no ha podido borrar, nunca ha podido, y no lo va a poder hacer, porque la luz siempre ha resplandecido. ¿Cuál puede más? Si hay un foco aquí, por ejemplo, si apagan todas las luces y traen un foco, se va a ver esa luz. La luz es más fuerte que las tinieblas. Las tinieblas no pueden apagar la luz, pero la luz puede desvanecer las tinieblas. El pecado no puede apagar, no puede quebrantar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que entender ese concepto de que no hay pecado tan grande que destruya la gracia de Dios. Para Dios no hay nada imposible acerca de nuestros pecados. No hay nada que pueda destruir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es suficiente para borrar, sea cual sea el pecado. Qué bueno es tener a Jesús en nuestro corazón. Amén. Vamos a leer. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. El apóstol Pablo dice de que ahí en Corinto dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El sepulcro se quedó ahí, la tumba se quedó ahí. La muerte no pudo prevalecer en contra de nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener esa esperanza de que Dios un día va a regresar con nosotros. Por eso es que Juan escribe: en el principio era Dios, es Dios, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios, es Jesús y el Padre, una esencia. Por eso es que dice ahí en la gloria que tú me has dado, yo se la doy a ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No está hablando del Espíritu Santo, pero más adelante habla del Espíritu Santo, que creemos en un Dios manifestado en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir leyendo para llegar a otro punto, el cual es el punto a donde quiero llegar. Dice el 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El 9: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El 11 es el versículo bien conocido, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos dicen que son hijos de Dios. Por eso dije, algo que la Biblia no dice, no le voy a dar crédito, porque la Biblia no dice. Dice: todo aquel que le recibe, se le da la potestad de ser hijo de Dios. ¿Usted tiene a Jesús? Es hijo de Dios. ¿Usted no tiene a Jesús de acuerdo a la Biblia? No es hijo de Dios. ¿Suena espantoso? Sí, es cierto. Pero como le dije al principio, la única regla de fe y de conducta es la Biblia, pues la mía.
usted cree eso, de acuerdo a la Biblia, no todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque te acuerdas que al principio Adán y Eva pecaron, entonces fuimos separados, la humanidad fue separada de Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y cuando uno acepta a Jesús, se le da otra vez esa autoridad, esa potestad de ser hijos de Dios. Romanos dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Simple, fácil, sencillo y barato es tener la vida eterna. Pero qué complicado lo hacemos nosotros, porque no queremos aceptar una realidad, una verdad que es real. Y todo lo que ha sucedido en la Biblia, o lo que dice la Biblia, aconteció 600 años antes. Isaías dijo que iba a nacer Jesús, nació Jesús. Dijo que iba a ir al matadero y llegó a la cruz, lo mataron. Los profetas dijeron que iba a resucitar y resucitó. No hay pruebas, los científicos hasta hoy en día no pueden dar prueba de que Jesús está en la tumba. Nadie lo puede dar, la Biblia no lo dice. Por lo tanto, ¿por qué no le creemos a una verdad tan real y tan real? Jesús era Dios, estaba con Dios y es Dios. Y ese mismo Jesús que estaba antes de la creación es el mismo que habita en tu corazón, es el mismo que habita en mi corazón. Por eso es que estamos aquí esta noche alabando y glorificando su nombre. Amén. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Esto es cuando Juan se le dio la revelación y Juan vio a Jesús. Y estas son palabras de Jesús. Acuérdense, en el principio era. Ahora ya esto es al final, lo que va a suceder después. Al final de la historia, esto es lo que va a acontecer. Miren lo que dijo Jesús. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es presente, el que era es pasado y el que ha de venir es futuro. No hay ninguna prueba de que Jesús no ha sido Dios. La oscuridad nunca ha podido con la luz. Era Dios, es Dios y siempre será Dios, el Todopoderoso, que todo lo puede, que tiene la mayor autoridad. Entre más uno lee la Biblia, las convicciones vienen a ser más fuertes. Entre más uno lee la Biblia, las convicciones, y te das cuenta de que algunas creencias que alguna vez tenemos, o todavía tenemos algunos conceptos equivocados, te das cuenta que cuando lees la Biblia, todo era incorrecto. Yo tuve muchas creencias antes. A mí me daba miedo hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues eso me enseñaron. Y me daba miedo hasta cuando venía aquí. Hay ciertas cosas que me daban miedo. Y pensaba que Dios era malo y era un Señor enojado. Cuando leo la Biblia digo, nada que ver con lo que algunos me enseñaron. Ahora yo creo y conozco a Jesús porque lo he leído y he tenido una experiencia personal con Él. De la misma manera usted quizás tiene un concepto equivocado, diferente. Solo créale a Jesús, acéptale, estudie su palabra, la palabra que Él dejó, y usted se da cuenta lo hermoso que es el Evangelio. El Evangelio no es aburrido. El Evangelio es... Por eso Él dijo, yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que le da sentido a tu vida y hay ganas de vivir. Cuando tienes a Jesús, quieres vivir más años. Cuando estamos deprimidos, no queremos vivir como aquellos hombres del Antiguo Testamento que dijeron, mejor quítanos la vida. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer lo que dice, lo que sucede al final de la historia. Vimos que en el principio de la creación, antes de eso, Jesús es Dios.
Y en toda la historia, la Biblia, toda la historia dice que es Dios, ha existido. Y vamos a ver lo que es el futuro y lo que va a suceder con aquellos. Vamos capítulo 19, versículo 11. Esta es la revelación que vio el apóstol Juan. Aquí en Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdese, en el principio era el Verbo, al final el Verbo de Dios. Gloria a Dios. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios en ningún momento pierde su poder, en ningún momento se disminuye. Por más que el pecado se aumente, Dios siempre sigue siendo Dios. La Biblia nos enseña que en este tiempo como que se bajó un poco el poder del Espíritu Santo. No, en ningún momento. Ahí está, es bíblico. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales de lino fino, finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Es todos aquellos que aceptan a Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo que ya existía antes de la creación, el Verbo de Dios. Y en su muslo dice que está escrito este: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Dios. Gloria a Dios. No es como algunos creen que es algún profeta. Por eso les digo, si a usted le pregunta quién es Jesús para usted, porque eso es la pregunta que les hizo los apóstoles. Primero, acerca de las personas, ahí en Mateo 15, 16 dice: ¿quién dice la multitud acerca de mí? Unos dicen que Elías, otros Jeremías, otros que algún profeta. Entonces, a ustedes, y ustedes, ¿quién dicen ustedes? Ustedes han andado mucho tiempo conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Claro, Pedro había todo lo que había hecho y dijo: tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Si a usted le pregunta quién es Jesús para usted, bueno, ahí está la Biblia. Usted puede decir que es el Hijo de Dios, y solo a través de él nosotros podemos recibir la vida eterna. La potestad que nos da es de ser hijos de él. Esa es la potestad. Por eso es que los discípulos vayan y hagan a discípulos a todas las naciones. Te da también el poder de hacer las cosas. Te da el poder de hacer todo lo que quieras hacer conforme a su voluntad. Cuando tú aceptas a Jesús, sos sellado con el Espíritu Santo, y por eso es que haces muchas cosas que una vez nunca pensaste hacerlo. No solo te da la vida eterna, sino te da la capacidad de hacer las cosas para Él, y te da la capacidad de vivir para Él. Ese es lo precioso de tener a Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros y convencidos de que la única manera de poder llegar al cielo es a través de Jesús. Y sobre todo para que usted tenga una respuesta, porque le digo, no sé si a usted no le llega, a mí me llega casi todos los domingos. Cuando estoy pues dispuesto, pasen adelante. Pero luego se quieren ir. Yo digo, ¿por qué se van si aquí son bien recibidos? Pero eso es lo importante de no pelear, sino que ganarlos a aquellos para Cristo. Eso es lo que Jesús quiso, que nosotros habláramos. El apóstol Pedro dice: defiendan su fe de acuerdo a la pregunta que les hagan ustedes. Si te hacen una pregunta, dale una respuesta, dice el apóstol Pedro. Pero que tu palabra tenga gracia, que no lastime a los otros, sino que ellos vengan y la luz del Evangelio resplandezca como a ti un día se te resplandeció. Ese es lo bueno del Evangelio. La Biblia es nuestra mejor guía y es la más segura. Nos ponemos de pie. No le puse tiempo.
tema mi sermón porque es un expositivo, pero es más un sermón apologético porque es en defensa de acuerdo a las otras creencias, de acuerdo a lo que otros creen. Y usted puede leer todo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y vas a ver muchas verdades que derivan a los otros conceptos equivocados acerca del Evangelio. Mi intención es que tú conozcas a Jesús y que tú veas que nosotros solo predicamos lo que la Biblia dice. No tenemos la intención de lastimar a tus creencias, a tus sentimientos, nada que ver. La intención nuestra es hablar de Jesucristo y lo que dice la Biblia. Si tú no has aceptado a Jesús, o quizás tu concepto que has tenido acerca de Jesús no es lo que la Biblia dice, hoy puedes afirmarte con el Señor. Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Jesús. Él nunca nos echa fuera, Él nos llama. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una relación que quiere tener Jesús con todos nosotros, con toda la humanidad. Es una relación que Dios quiere tener contigo para que tú tengas esa relación con Él. Si tú deseas aceptar a Jesús, te invito a que repitas esta oración conmigo para que tenga validez lo que dice la Biblia, que hay que confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos para que esto tenga efecto. Si deseas aceptar a Jesús, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes buscar una iglesia o puedes llamar a los números de teléfono para que tú si tienes alguna pregunta, nosotros podemos contestarte. Amén.